invitación. Lo que venimos a proponer básicamente para esta presentación es una preparación, ¿no? En base a la experiencia que nosotros tenemos como empresa. ¿A qué utilizar para un modelamiento o para dar una solución geotécnica? Existe ya pues, los métodos numéricos, el modelamiento numérico y COBOL, que es la base siempre de la geotécnica, como hemos venido siempre trabajando. Y esto, ¿a qué va a ser esta ponencia, esta pequeña interrogante que venimos a plantear? Trabajando con algunos ingenieros, con Sebastián Lobo Guerrero en Pittsburgh y con el ingeniero David Hansiski de Pietrucha Group y de SC Steel. Ellos manifestaban siempre que para poder hacer una solución simple con COBOL, ¿no? Usar COBOL y todos esos esfuerzos, la teoría matemática, reemplazas datos en las ecuaciones y tienes una solución. Pero cuando se complica y tenemos agua en la solución, pues todo se hace más difícil. Y para esto que planteamos esta cuestión, ¿no? El modelamiento numérico, o cuál es el futuro para la geotécnica, o seguir con COBOL. Bien, el modelamiento numérico nos da pues toda una isovalores, datos concretos en el tiempo, asentamiento en el tiempo, suelos parcialmente saturados, trabajamos con sismos dinámicos para geotecnia, sismos pseudostáticos también, porque lo da la norma, deformación en el tiempo, grieta de extracción, flujo estacionario, análisis del túnel y con agua. Y aquí viene un tema también muy específico que nos indicaba, ¿no? Estos sismos pseudoestáticos, para el ingeniero Sebastián Lobo en Pittsburgh ya no le parecía muy claro trabajar con este dato, para él no tan preciso. Es como trabajar a la fuerza bruta, digamos que el sismo va a entrar con la misma intensidad con la que va a salir con esos modelos. Y por consiguiente, pues en algunos momentos, quien no maneja muy bien este concepto podría llevarse a tener modelamientos demasiado sobredimensionados, digámoslo así. Bien, para el análisis de parámetros con COBOL, pues tenemos la porosidad, la humedad, angulación interna, cohesión, resistencia a la tracción, a la compresión, resistencia al corte directo y el comportamiento pseudoestático a través del sismo. Pero eso también, quien no maneja también estos parámetros muy bien, pues nos puede llevar a tener problemas en el tiempo. ¿Y cuándo? Pues cuando implicamos dentro de la ecuación el factor de agua, ¿no? Y aquí es un problema que creo que no se enfoca muy bien, pero en esta parte se puede ver. Ya es un muro anclado, no fue en el Perú, fue en otro país. Estas son imágenes de compañeros que estuvieron ahí y que nos llamaron para darles alguna solución, ¿no? ¿Qué pasó? Fíjense acá, se rompió todo el muro anclado, se deslizó absolutamente todo cuando ya estaban construyendo. Fíjense en los llorones, algunos puntos donde estaban los anclajes, ya se ve la presencia de agua. Pero cuando hicieron la construcción o las prospecciones iniciales, pues no existía el agua. No había eso, no había ese detalle, digámoslo así, pequeño, ahora lo llamamos así. Y por consiguiente, pues tuvieron ese problema, se descolgaron casi una L completa de los muros y se arrancó, ¿no? Y hubieron muchos, opiniones, a ver qué fue lo que sucedió. Si fue el agua, o fue de repente un mal cálculo, o de repente un mal dimensionamiento de los bulones, los anclajes no fueron suficientes, muchas cosas, que hasta ahora sigue todavía en estudio. ¿Qué fue lo que pasó? Igual siguieron construyendo, ¿no? Bueno, ya eso es un tema muy aparte, pero ellos seguían construyendo con casi la mitad del muro fuera de su sitio, casi 50 centímetros y en algunas partes en su totalidad. Pero ¿cuál fue el error? ¿Se pudo estimar? Tal vez sí, tal vez no. Ya es un tema que se podría de repente definir en el tiempo, con mucho más estudios, pero aquí se ve en el detalle, ¿no? Fíjense, todo quedó hacia afuera, todo el muro se desgajó, toda la parte de estructura que lo quería estabilizar, todo se fue hacia un costado y se ve pues, ya el color, ¿no? Una humedad presente, y es más, en la parte de abajo se ve
que se estaba empezando a dar un efecto Pirey. Y aquí, fíjense, de este lado está el Ministerio de Defensa en ese país, y de este lado ya casi no existe la pista, ¿no? Se lo destruyó todo. Una de las respuestas que daban es que habían tocado una tubería de agua que no se vio en ese momento y empezó a saturar la zona, y el factor agua que no había sido previsto dentro de los anclajes iniciales, que aquí sí está correcto. Ven, este muro no quedó afectado, pero del lado norte sí. Empezó a deslizarse absolutamente todo, ¿no? Entonces viene la cuestión, ¿cómo solucionar? No se vio de repente no se preveyó que el factor humedad, el factor agua podía estar afectando estos muros. ¿Cuál es el problema? Fíjense que tuvieron que estabilizarlo, metiendo otra vez toda la tierra, digamos, que habían extraído, volver a meterlo para estabilizar los muros y poder salvar la construcción, que ya estaban iniciando de lado, ¿no? Pero ya se ve afloramientos de agua. Aquí de repente pudo haber también una desidia de parte de la empresa de no hacer prospecciones o hacer controles. Y eso es pues lo que pasa cuando no se tiene mucha experiencia de repente trabajando en esos proyectos, o no se puede controlar los factores exógenos, digamos agua, por ejemplo una tubería, ¿no? Podría ser, y eso es aparte del tema, pero fíjense que este muro, con las mismas condiciones del lado sur, quedó intacto. Igual se veía ya un afloramiento de efecto Pirey, acá abajo. Pero ya se veía de repente ciertas consideraciones que debieron tomar en cuenta para dar esa solución, ¿no? Ahora vamos a lo que nos dan los elementos finitos, que es parte de la matemática para el modelamiento numérico, que varios software hacen esto, ¿no? Está Plaxis, está Excavation, está Geo5, hay muchos programas que aún usan esta misma teoría matemática, mecánica de medios continuos o diferencias continuas. Pero ¿qué nos da efectivamente, aparte de lo que es Mortolog, metes solamente una ecuación simple, hasta que en un punto te da la solución y tienes toda la solución planteada? Puedes hacer seccionamientos y puedes definir exactamente qué esfuerzo está en ese punto, por ejemplo aquí en la cabeza del perno, o en el bulón, qué esfuerzos se están generando, y poder modelar cualquier tipo de sobrecarga que pueda suceder en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en las ecuaciones de Mortolog no tenemos el tiempo establecido como una variable, pero con elementos finitos y en la mecánica de medios continuos podría decirse inclusive que el tiempo podría ser una dimensión más para la solución, ¿no? De pasar de ecuaciones lagrangianas a ecuaciones eulerianas a través del movimiento, establecer el movimiento, y en ese momento pues va a haber un tiempo, ¿no? Segundos. Es más, también se puede incluir el modelamiento sísmico dinámico en el tiempo a través de lo correctamente definido como un espectro de pseudoaceleración, que para geotecnia es simplemente la misma intensidad del PGA en cuanto inicia y cuanto termina. Y para el ingeniero Sebastián Lobo, el Pittsburgh ya no le gustaba ese modelamiento, ya está inclusive haciendo varios papers que los cuelga en SHWA, que es parte también de ese equipo, justamente para desterrar también ese cálculo, ¿no? Del pseudoestático, que puede introducirnos de repente a demasiados cálculos muy exagerados, tal vez. Bien, para los que hayan trabajado con el medios continuos, elementos finitos, un software, pues nos va a dar siempre una malla que va a discretizar las ecuaciones diferenciales o ecuaciones geométricas a través de estos puntos y nodos, y después llevar a un algoritmo que nos dé una solución numérica fría, que después el ingeniero geotécnico tiene que dar una interpretación. Pero que algunos software tienen, por ejemplo Geo5, tiene esa facilidad ya de implementar un complemento que interpreta esta data y nos da un factor de seguridad. Y nos da una correlación que mientras más fina sea esta malla de construcción, pues el factor de seguridad será mucho más preciso. Eso no podemos encontrar con Mortolog, ¿no? Es difícil. Tienen que tener una experiencia, modelar bastante situaciones justamente para encontrar este factor mucho más preciso. Y inclusive aquí podemos modelar también el agua como tiempo, estacionario, ¿no? O estático, y definir cómo va a afectar el talento. Esa es una ventaja que nos da
elementos finitos, ¿no? Para cualquier tipo de modelación, no solamente para este tipo de modelación, para presa de relaves también, si lo caracterizamos bien el suelo con CPTU, podemos modelarlo. Aquí más adelante vamos a ver un modelamiento de presa de relave, en el cual tuvimos una participación. Aquí se está ciclonando, ¿no? Esta presa de relaves falló hace 2022 puesto y empezó a contaminar todo aguas abajo, ¿no? No voy a poder, no tengo actualización para decir dónde fue, pero para quien de repente conozca la zona, se familiarice del tema. Esto fue en septiembre del 2022, entre agosto y septiembre del 2022, y tuvimos que darnos, bueno, con un equipo multidisciplinario, ciclonar y ver alguna solución, y a través de esta experiencia de la solución de este deslizamiento, digamos, esta rotura de esta presa de relaves, ya diferentes empresas, Goldfish, BHP, Newmont, empezaron a crear la empresa Geoestable, que fue en el 2023, a partir de abril del 2023, de esta experiencia, ¿no? Crear, digamos, una solución mucho más práctica para estas soluciones, de hacer una empresa mucho más estable de lo que ya es, aún teniendo una aguas abajo y todas las características propias más estables, una presa relaves, pero ya incluyendo un material de la zona, ¿no? Que esto fue, ciclonamos esto para poder reforzarlo. Se comportó mucho más resistente que un concreto, y eso lo pudimos modelar en elementos finitos y no una solución, y ahora esa empresa geoestable de estas empresas mineras están estudiando justamente esos resultados. Bueno, aquí estamos viendo esta solución de este modelamiento, ya se está peinando la zona, esto es parte de la cara de la presa que se desbordó, fíjense, todavía está totalmente quemado, esto es ya el embalse hacia ese lado, pero se logró establecer, y que con elementos finitos pudimos establecer en el tiempo que mientras más crecía y más se ciclonaba y más se humedecía, este material como tal se comportaba en el tiempo mucho mejor. Es una de las ventajas que podríamos tomar. No es una sección, por ejemplo, la presa, el agua, el embalse, digámoslo así, que se puede generar por la presa real, que es un material seco, pero por el tiempo, por la lluvia y por la extensión que tiene, puede acarrear agua, se crea con oxígeno y se acidifica, ¿no? Y eso nos trae muchos problemas. Y vamos modelando tiempo a tiempo, simulando una crecida, ¿no? Y eso es lo que nos permite. Elementos finitos, fíjense cómo está influyendo el agua dentro de la pantalla del relave, y nos puede decir la etapa en cuánto está alcanzando por día, ¿no? Mínimo por día, máximo en el paso del tiempo, ¿no? En una fracción del día. Y eso es lo que no podemos hacer con un color. Pero con estos tipos de software sí se pueden hacer. Es más, si le agregamos sismo, podemos darle una simulación cómo toda esta masa se puede estar moviendo en el sismo, siendo inducida o afectada por la humedad. No, esa es una de las grandes ventajas que se puede tomar como experiencia de repente de estos modelamientos muy especiales que se tienen. En otro momento, ya casi al 0.95% del día, prácticamente a las 23.5 horas, cómo ya se viene afectado cuando la presa está trabajando hasta esta cota a su máxima, digamos, su capacidad, ¿no? Pues vemos que las presas de relaves son muy dinámicas, en el tiempo van creciendo, y estas no son estacionales porque van creciendo, y hay que hacer un análisis continuo, y es más, hay que hacer una caracterización continua del relave para ver cómo se está comportando, ¿no? Si no, la experiencia nos lleva a Brasil, una presa que estalló, una presa que tenía unas características aguas arriba, muy malas, Bramulino se llama, me parece, que esta presa hace unos años atrás estalló, toda la presa, todo esto reventó, cuando estaban haciendo en las aguas abajo de la pantalla que está, aguas abajo, pues los reforzamientos, estaban anclando, estaban haciendo excavaciones, vibraciones, y todo esto pues estalló, ¿no? Y mató más de 250 personas. Y bueno, acá seguimos un momento ya, fíjense a los 62 días cómo se va afectado, ¿no? Como si es que, es más, esta situación es particularmente favorable o no
Ya que como es el material, digamos, así como sale el material de la mina, se procesa y se va acumulando, no solamente es un solo tipo de material que se acumula, ¿no? Tiene muchos finos, tiene muchos gruesos y el comportamiento es muy difícil de caracterizar, pero con elementos finitos se puede hacer lo que hicimos, ¿no? Por ejemplo, esto es otro modelamiento para un corte de modelando para los amigos que tuvieron ese problema, ¿no? Definimos las presiones y empezamos a hacer un corte por elementos finitos, dando el resultado de que al final, para nosotros, incluyendo el agua, que es este punto, cómo es donde se dio la afectación, ¿no? No solamente fue un resultado en el bulón, sino que también se afectó la parte baja, porque todavía no habían llegado en algunas zonas a toda la fundación, pero ya en los primeros 2 anillos de aquella construcción que vieron los primeros PPTs de esa construcción, se veía que la parte pasiva estaba siendo afectada por el que se estaba aflorando agua, ¿no? Y eso es lo que nos da elementos finitos, ¿no? Nos da ese modelamiento que no podemos ver. Aquí ya fue minutos antes de que se descuaje todo el muro. Fíjense, todo lo rojo, sí, elementos finitos nos da un valor, un mapa de calores, pero aquí nos da una interpretación, no se ve, pero es una deformación por acá, me parece. Voy a dejar ese PPT colgado. En nuestra página web va a estar esta grabación y el PPT para que se puedan guiar. Por acá están las deformaciones en milímetros, que es lo que vota, y ahí como interpretado el software, podemos decir, pues sí, hay una deformación muy grande que después va a afectar a todo mi muro, ¿no? Y vuelvo y repito, bueno, para el ingeniero Sebastián, para él es suficiente formar color, respeta mucho para los modelamientos numéricos, pero respeta, claro, él tiene mucho tiempo y es el doctor en esto, tiene mucha experiencia de trabajar ahí y puede manejar estos balances muy bien, pero para quien se inicia de repente, tal vez el elemento podría dar una ayuda mejor, ¿no? A ver cómo se comporta por interno, ¿no? Y bueno, esta es una de las caras que estábamos modelando sobre una sobrecarga. Fíjense, en las primeras instancias de la reconstrucción de esa presa de relaves nos puede dar también un factor de seguridad, nos puede dar también cuánto estamos integrando, cuántas masas se están movilizando, ir simulando pues más cargas y sobrecargas y cómo se va a comportar, ¿no? Aquí se ve un poco el comportamiento de lo que nos da los elementos finitos. Un túnel también podemos modelarlo. Este fue justamente Kika, que hicimos un modelamiento numérico, nos pasó, van a hacer un proyecto, bueno, no puede ser tampoco no he autorizado, pero es el trasvase, cambiaron la sección y querían saber si es que se iba a soportar. Fíjense, nos da también el asentamiento, el comportamiento, numéricamente también, números fríos, pero eso es lo que nos da pues el elemento finito, ver dónde podemos reforzar, o si hacemos algo que de repente cambiar la sección cambia, esta deformación también puede cambiar, ¿no? Bueno, eso básicamente es lo que venimos a plantear y establecer que el modelamiento numérico, sí, para algunos ingenieros es muy pesado, es muy complicado, porque va mucho a la mecánica o la matemática de ente, ¿no? Vectorial, y es muy complicado al final. Será cuestión de que nosotros como empresa pueda hacer de repente mucho más masticable el proceso de modelamiento numérico, ¿no? Que va a la dilatancia, va a la descarga del suelo, la humedad, los factores phi, muchas cosas que se castigan y se ven antes de modelar con elementos finitos, y que lo que nos da pues, el modelamiento con Morcolo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo vengo a plasmarles, ya como cuestión, ¿no? No quiero definir que uno es malo versus el otro, no voy por ahí. Quiero plasmarlo como una cuestión que yo creo que más adelante ya hay programas en Estados Unidos que hacen el modelamiento, todo lo hacen con elementos finitos, ¿no? Que es el Deep Scavenging, es un programa muy bueno, pero es muy especializado, es muy caro también, pero absolutamente todo lo hace con elementos finitos. Es más, el ingeniero Dimitri, el dueño de esa empresa, hablando también en un conversatorio con él, nos decía que él, al momento de hacer el trabajo de carga lateral para los pilotes, había demasiadas diferencias, demasiados errores en los cálculos, justamente por la forma en que estaban tomando estas. La Martín plasmaba una cuestión sobre la
matemáticas internas que gobernaban justamente las cargas laterales para eso precisamente. Y para con elementos fintos nos decía, con su software en especial, él nos decía que no, que eso puede comportarse de otra manera, y nos demostró que sí, en algún punto, mientras más bajaba el pilote, no se podía saber qué tanta carga estaba recibiendo ese pilote, ¿no? Y bueno, eso queda para otra charla. Entonces, quedo para algunas preguntas, algunas dudas que ustedes tengan. Estoy ya no para poder absorberlas, si que algo no quedó de repente muy claro, queremos que se desarrolle más adelante. Bueno, esta exposición, como les digo, siempre todos los seminarios van a quedar grabados y los vamos a colocar en nuestra página web para quien quiera verla totalmente gratuita. Muchas gracias. Ingeniero Cristian, por favor, muy importante su ponencia, muy agradecido y por favor un aplauso al ingeniero.